Hola amigos de Bufón MX, estamos transmitiendo desde la señal de Bufón MX, el programa de muchas tablas, charlas de teatro para no teatreros. Mi nombre es Lorena Vega y estoy muy contenta de estar aquí como cada jueves con ustedes. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook. Dale like, dale like, suscríbete, comparte si te gusta el contenido y deja tus comentarios. Tu participación es muy valiosa. Y bueno, como cada jueves, estoy muy emocionada, contenta. Ay, porque está con nosotros Marina Payares. Desde el 2004 combina las artes escénicas como herramienta de transformación social. Ha desarrollado proyectos de teatro comunitario alrededor de todo el mundo y también ha tocado España, Turquía, Palestina, México, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. Ha trabajado con comunidades como gitanos, inmigrantes, diversidad funcional, salud mental, mujeres, sordos, comunidad indígena, comunidad LGBT, jóvenes y adultos mayores. Desde el 2014 funda y dirige la compañía de teatro Acting Now, donde han creado más de 30 obras de teatro utilizando su propia metodología, Teatro del Sí. El Teatro del Sí es la creación de obras de mucha calidad donde la belleza, la emoción y la catarsis colectiva son protagonistas. A partir de historias de personas que no tienen voz para la rotura de prejuicios de estas. Debido a la internacionalización, esta metodología ha ganado becas internacionales como Iberescena, Arts Council England, Big Lottery England, Banco Santander y Microsoft Foundation. Dirige en la BBC Reino Unido proyectos de equidad de género. Da formaciones de teatro oprimido y teatro del sí en las diferentes universidades de Inglaterra, como la Universidad de Cambridge, Universidad de Bradford y Anglia Ruskin University. En Francia, la Universidad de Lille y en España, en la Casa Encendida. Y bueno, pues no se diga más, te damos la bienvenida. ¡Qué gusto! Estoy muy honrada, muy encantada de que estés aquí acompañándonos con nosotros, acompañándonos aquí. Y esta virtualidad, debido a esta pandemia que estamos viviendo actualmente, nos da la posibilidad de ser viajeros virtuales y podernos encontrar de esta forma contigo. Y bueno, pues cuéntanos cómo es que llegas al teatro. Es como mi primera pregunta obligada. ¿Cómo es que llega la actuación a tu vida? Bueno, primero de todo, muchas gracias por darme este espacio tan bonito, maravilloso y darme la oportunidad de contar un poco mi experiencia. Yo llego al teatro, bueno, yo no tenía ninguna realmente relación con el teatro y todo viene porque, bueno, no estaba pasando una época muy buena cuando era adolescente y una de mis profesoras un día me dijo, Marina, ¿por qué no te apuntas al grupo de teatro? Y mi primera reacción fue, ¿al grupo de qué? O sea, ¿sabes? O sea, para mí el teatro era gente que hacía cosas raras de mi adolescencia, de personas, ¿no? De chica guay, ¿no? Como decimos en España. Y entonces al final me apunté. Y al apuntarme al grupo de teatro de mi instituto me cambió la vida, ¿no? O sea, fue una experiencia maravillosa porque fue una experiencia que me sentía cuidada, me sentía querida, me sentía, hacía cosas y la gente me aplaudía, ¿no? O sea, era como, este es mi sitio, o sea, la gente me aplaude, ¿no? Hasta en ese momento, normalmente la gente no me aplaudía mucho, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, me supe en ese momento, cuando tenía 15 años, que ese era mi espacio de salvación. Bien, entonces encontraste este espacio seguro que es el teatro. De ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Seguiste con esta actividad, acercándote a esta actividad? ¿Estudiaste actuación? Sí, estudié arte dramático. Bueno, yo desde ese momento, yo quería utilizar el teatro como el teatro me había salvado a mí.
pero estamos hablando en el 2000, o sea, en Ujú, el 2000, no en el 2010, no en el 2020, ¿no? Que ujú, ahora, pues el ujú. teatro aplicado, las artes aplicadas. En esa época no se conocían nada, ¿no? Entonces, yo ya sabía cuando empecé a estudiar, ya con mis 18 años, arte dramático, que quería aplicar el teatro, ¿no? Para ayudar a otras personas en riesgo de exclusión social. Entonces, estudié arte dramático, después estudié educación social y de allí tuve la oportunidad de viajar y de empezar a trabajar en diferentes grupos, siempre con personas en riesgo de exclusión social. Muy bien, mencionas que el teatro transforma, nos transforma y te Sí. transformó la vida. ¿De qué forma nos puede transformar la vida a una persona que no necesariamente escoge la actuación como una profesión? Bueno, en el teatro trabajamos la voz, la emoción y el cuerpo. En el teatro trabajamos la libertad, ¿no? Solo con nuestros cuerpos podemos crear lo que nos dé la gana. En el teatro trabajamos el grupo, la colaboración. El teatro trabajamos las historias, ¿no? Las historias personales que son compartidas y transformadas en acción. En el teatro trabajamos el no pensar tanto, el sentir, el conectar, ¿no? Con nosotros mismos desde un punto de vista mucho más desde la verdad. Entonces todo eso es un, ¿sabes? Es un mejunje que nos transforma sí o sí. ¿Y cómo es que tú a través de este proceso artístico que te acercas a esta disciplina, arte dramático, te puedes encontrar a ti y aparte decides fundar una compañía de teatro, que no es nada fácil, aparte, tener una compañía de teatro, ¿no? Mm, Por todo lo que hay detrás de ello. Y digo, y lo menciono para el público que nos está viendo ahora, que no sí, necesariamente está muy o es muy cercano al teatro, mm, uno ve como lo que está afuera, ¿no? Pero detrás mm. de eso hay un trabajo impresionante y me gustaría que nos lo compartieras. Bueno, claro, desde que empiezo a hacer teatro hasta que fundo la compañía pasan 8 años, ¿no? O sea, o más, 10 años. Yo fundo la compañía, a mí me dan una beca, me voy a estudiar en Cambridge, en Reino Unido. Estudio dramaterapia, un máster, ¿no? Como teatro aplicado a la terapia. Lo odio, no me gusta nada. Me había pasado 3 años estudiando inglés para conseguir, ¿no? O sea, todo el proceso fue muy duro, entonces yo tenía muchas expectativas, ¿no? De, bueno, pues de una persona catalana como yo, ¿no? De irse a un país inglés, ¿no? Y llego allí y no me gusta, no me gusta, no me siento cómoda en el contexto terapéutico, ¿no? No me gusta cómo tratan el teatro en terapia, eso es otro tema. Entonces, al acabar, yo decido quedarme en Cambridge y digo, yo no quiero ser dramaterapeuta. Había hasta en ese momento, antes de entrar en el máster, trabajado con muchas compañías. Yo era freelance, trabajaba con muchas y o sea, vivía de eso, ¿no? En proyectos, siempre en proyectos de teatro comunitario, pero siempre para otros. Entonces, cuando yo quiero trabajar también como teatro comunitario, Mm. en Cambridge no existe la web. Claro. Entonces no había ninguna compañía, ¿no? Entonces digo, bueno, pues la tengo que fundar yo. Pero no fundo en plan, voy a fundar una compañía, yo voy a fundar un proyecto. Marina, te estoy perdiendo un poquito, La señal, a ver tal si la vez sí. recuperamos. Sí, la tengo bastante, la tengo bien en teoría. Espero que dure. Ok, Viene y se va. ok. Está haciendo mucho viento y mucho mal tiempo. Entonces el, el internet se va, pero esperemos que mejore. Mira que en Barcelona siempre hace un tiempo divino.
Entonces eso, ¿no? Entonces no había ninguna compañía. Entonces yo dije, bueno, voy a crear mi proyecto. Claro, no lo podría haber creado en España, ¿no? No creo. Claro, en ese momento ya la universidad gana una beca, me dan, me dan dinero para que yo crea ya la página web, para que yo empiece a hacer proyectos. Entonces yo ya me siento haciendo proyectos cuando hacía 2 meses había pensado, ¿no? Y de allí empieza mi despertar como emprendedora. O sea, si queremos trabajar en el teatro, hay que ser muy emprendedor, ¿no? Porque hay que buscar las herramientas, las maneras de crear, ¿no? De crear dinero para poder vivir. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo tenía muy claro mi proyecto. Bien, otra vez. Tenía muy claro tenía muy claro mi proyecto, pero no tenía las herramientas como de estrategia, ¿no? Para crear algo, pues, de contabilidad, de marketing, ¿no? Todas esas cosas que cuando eres artista nadie te enseña. Entonces gané otra beca, lo siento, siempre he ganado muchas becas, No, está muy y bien. tuve un año de... Hasta acabé estudiando en la London School of Social Entrepreneurs, la Escuela de Emprendedores Sociales de Londres, que es muy prestigiosa, cuesta Mm. mucho entrar, o sea, hasta hice un año, al cabo de 2 o 3 años de estar en Cambridge con mi compañía, y eso me dio, o sea, yo tenía muy claro mi proyecto social, sabía que yo lo que hacía con el trabajo en comunidad era de calidad, pero necesitaba saber cómo financiarlo, ¿no? Y sobre todo necesitaba saber encontrar una manera de no financiarlo desde siempre sosteniéndome de subvenciones, ¿no? Porque si no, en este mundo teatral estamos siempre pendientes de la subvención que va a llegar, de la convocatoria, y no nos y eso para crear una compañía estable, o sea, Acting Now llegó a tener empleados fijos, ¿no? Es muy difícil sostener. Entonces, para mí fue un camino de entender cómo es una empresa, no una empresa social, pero una empresa, ¿no? Y yo me convertí en emprendedora, sin mucho saber, al final dije, uy, soy emprendedora, ¿no? Ujú. Para poder sacar mis proyectos adelante y poder vivir como vivo ahora mismo del teatro. Entonces, este es el camino. Si quieres más cosas específicas que a lo mejor nuestros oyentes les gusta sobre este tema, podemos abarcar más, no lo sé, Claro que sí, sí me gustaría, fíjate, como quieras. Si quieres y me gustaría este tema dejarlo para una segunda charla en este momento, porque es muy importante lo que estás diciendo, o sea, es cómo vas desde el ser autosuficiente y poder generar tus propios proyectos sin necesidad de estar con una subvención o con una beca inclusive, ¿no? Llegar como que llega ese momento de la independencia, pero también que esas becas te ayuden como un incentivo para poder catapultar tus proyectos. Eso por claro. una parte, pero sí considero que podría ser un tema para una futura charla y te lo agradecería infinitamente si podríamos Sí. abrirlo para una segunda charla. En este momento me gustaría concentrarme en la compañía Acting Now y también en la metodología que generaste a través de este proceso que llevas a decir teatro del sí, ¿no? Por esta Sí. labor social que tú lo has mencionado, y que está plasmada en tus proyectos, ¿no? En los proyectos que estás haciendo. Y también que has tenido oportunidad de viajar, de conocer diferentes países y ver también las condiciones que tenemos, ¿no? Y lo menciono porque estuviste en Sí. Ecatepec, veniste acá. Entonces, también Sí. es como esta visión de cómo están el estatus de cómo está el arte, la cultura, qué es lo que podemos hacer y qué sí, ¿no? Vamos por los sís, que eso es lo que me encanta de este Claro. proyecto, bueno, de esta metodología que dices. Ujú.
Entonces, entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Qué es teatro del sí? Em, yo, antes de llegar a Cambridge, estaba haciendo proyectos de teatro social, no me gusta ya la palabra, ni teatro aplicado, yo hago teatro y ahora os contaré un poco por qué. Y yo me hice esta pregunta, y esta pregunta te lo digo porque es el germen del teatro del sí, siempre la cuento y creo que la gente como entiende un poco la base, ¿no? Cuando yo iba a ver obras de teatro de comunitarias, con discapacidad, con mujeres, cualquier obra, ¿no? Salud mental, refugiados, normalmente las obras no tenían mucha calidad. ¿No? Normalmente las obras eran con la mejor intención del mundo, por favor, pero no eran obras de mucha calidad, ¿no? Que llegaran. Entonces yo, como espectadora, ¿qué me pasaba? Que yo me iba de ese espacio con esta actitud. Ay, pobrecitos, no lo han podido hacer mejor, han hecho lo que han podido. Y yo pensaba, el teatro, que es lo que más amo del mundo, está manifestando, creciendo ese paternalismo, ¿no? Que la sociedad empuja a los colectivos en riesgo de exclusión social, en los colectivos vulnerables, en vez de ver lo maravillosos que son, ¿no? En vez de plasmar lo que tienen que decir, ¿no? Porque yo, como espectadora, me iba a decir, no me puedo creer, lo que más amo y lo que estoy luchando está haciendo todo lo contrario. Entonces yo allí pensé, tengo que hacer una metodología, ¿no? Claro, en ese momento dije, voy a hacer una metodología, ¿no? Todo ha sido un proceso. Un lenguaje con mis herramientas, ¿no? De dirección, que, ese lenguaje, esa metodología, pueda utilizarse con cualquier colectivo, utilizando sus historias personales y que al final la obra sea de mucha calidad, sea de mucha belleza. Y eso es el teatro del sí. El teatro del sí es una construcción en un grupo de una obra de teatro utilizando sus historias personales para esa catarsis colectiva, cuando los espectadores se vayan de ver la obra, cambien los estereotipos que tienen sobre esos grupos vulnerables. Entonces, eso es el teatro del sí. Claro, yo creé la compañía de acting, no pensé, se va otra vez. No pensé, voy a hacer una metodología y no, o sea, no era, empecé a hacer las obras de teatro en Acting Now y, y claro, el público, yo siempre hago una obra y después hago un coloquio, y el público venía y decía, qué maravilloso, o sea me decía, no, nunca he visto este lenguaje. Entonces me empecé a dar cuenta que el lenguaje teatral era diferente. Y de allí empecé a dar formación. ¿Qué pasó? Que claro, de la formación, o sea, todo fue como fluido, ¿no? De la formación, así, pasé a dar formaciones a nivel universitario. Claro, la gente me decía, pero ¿qué metodología es, no? Entonces le tuve que poner un nombre, ¿no? Y de allí se internacionalizó. Claro, de empezar a ir a Europa, después me empezaron a llegar las becas para hacer proyectos internacionales. Entonces, esto ha sido como el camino del teatro del sí. Pero el teatro del sí siempre este proceso. Cualquier grupo, cualquier persona en el mundo, con cualquier historia, se puede hacer una historia de calidad. Exactamente. Para romper esos prejuicios. Es lo que me encanta del teatro del sí y lo que estuve leyendo en tus páginas, porque uno piensa que el teatro, o sea, es lo que tenemos como ese teatro convencional que está bien y que solamente puede acceder cierto tipo de personas y que tal vez mi historia no sea importante. Y aquí pones de protagonista las historias de cada quien y tal vez no son, o no son personas que se vayan a dedicar a una profesionalmente, a actuar profesionalmente. Sí, sí, y eso es algo muy, muy bello. ¿Por qué? Porque pueden hacer catarsis estas personas, ¿no? En este taller. Y también llega un momento de reconocimiento de uno mismo y de lo que a uno ha pasado. Ajá. Entonces,
En este trabajo, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿A qué te has enfrentado en este trabajo con estas personas, con estos talleristas, con estas personas que han participado en tu taller? Sí, participantes personas. Yo siempre digo que trabajo con seres humanos, no me importa con quién trabajar. Yo solo me he encontrado amor. Yo siempre digo que no conozco en este mundo a alguien con más amor en el corazón que yo. Yo trabajo en el sí. ¿Cuál es el proceso, no? Que cuando llegue a alguien, ¿no? Pues las personas llegan en un no, ¿no? En un no de no soy suficiente, no valgo para nada. Si es que los nos ya los tenemos nosotras, pues imagínate una persona que nunca ha podido trabajar, ¿no? Una persona que no tiene casa y lo ha perdido todo. Pues están en un no, rotundo. Entonces es el proceso de conectar con el sí, y es el conectar con el sí, el decirles, no, no, es que ahora solo vosotros y vuestros cuerpos, vamos a crear vuestras historias, pero es que encima van a ser de mucha calidad. O sea, podemos crear lo que vosotros queráis. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, pues yo he trabajado con refugiados, con jóvenes refugiados. O sea, un niño, ¿no? Que sale de Eritrea, en África. Y tú si sales de Eritrea, te escapas de Eritrea, cuando eres menor de edad, nunca más puedes volver a tu país porque te ponen en prisión. Si tú ¿sabes? Nunca más puedes volver. Entonces, un niño que no puede, ha cruzado toda África, ha llegado a Inglaterra, ¿no? Y es consciente que nunca más va a poder conocer a su familia. Eso es una historia que es mucho más interesante que cualquier historia de Shakespeare. Es muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros escuchamos estas historias, y ellos cuando la cuentan, ellos están metidos en un espacio muy de culpabilización y victimización, ¿no? Por mi culpa he dejado a mi familia atrás. O por mi culpa lo he perdido todo y he defraudado a mi familia, ¿no? Cualquier situación o de victimización, ¿no? Me va a pasar siempre lo mismo. Entonces, poner en acción las historias les sirve a ellos en este proceso de ver su identidad desde otra manera. Yo siempre digo, cojo, ¿no? Michael White, que creó la terapia narrativa, y él decía que el problema es el problema y la persona es la persona. El problema es que muchas veces la persona piensa que es el problema. Cuando tú trabajas con personas en riesgo de exclusión social, siempre piensan que es el problema ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a solucionar el problema? Poniendo las historias, ¿no? En acción, entendiéndolas, recreándolas, eh, poniendo toda la imaginación, empiezan a ver que lo que se han contado toda la vida puede ser diferente. Y el proceso es catártico para ellos, pero el proceso es muy catártico para el público. O sea, no, o sea, estamos en ese juego, ¿no? No es solo para ellos que estamos cambiando, también al público y a esta sociedad de lo que piensan hacia ellos. Ahora, Marina, cuéntame, ¿cómo es la construcción que hacen? ¿Hacen algo escrito? ¿El proceso es escribir y ya después plasman? ¿Cómo es el proceso creativo? Nada, no escribimos nada. Bueno, después, claro, si al final queda un poco de texto, escribimos. Es complicado como de explicar, ¿no? O sea, porque si tú ves una obra del teatro del sí, no es una obra convencional, yo siempre digo, ¿no? Del 3D, de 3 dimensiones, ¿no? En las obras del teatro del sí es muy importante entender los procesos que han pasado, ¿no? Y es el coro, ¿no? Yo utilizo mucho el coro griego como inspiración, ¿no? El coro es el que expresa lo que se le está pasando a ese personaje, a lo mejor de mucho dolor, pero no lo puede expresar en ese momento, ¿no? Y el coro va a expresar eso. Entonces, la construcción se empieza a contar, tú quieres contar una historia y se empieza a crear a nivel escénico, ¿no? Yo parto mucho del teatro físico, yo estudié Lecoq y el estudiar Lecoq me dio la creación libre, podemos crear, ¿no? Y partimos siempre del cuerpo para después poner la intención y acabar con la voz. Entonces, al final sí que se escribe, porque claro, se tienen que acordar, pero es un teatro, un lenguaje muy poético, es un lenguaje muy corporal, es un lenguaje
muy de la síntesis, ¿no? Vamos a lo que vamos. Entonces no es un lenguaje de la voz en el sentido dialéctico, porque para eso ya tenemos el cine, yo siempre digo, ¿no? Para eso ya está, ¿no? Tenemos que ir mucho más allá. Entonces, para eso. Entonces parten del cuerpo, del movimiento, sobre Sí. todo, y podría decir que al final es la voz en algunos casos. Sí, hombre, la voz es necesaria, Sí. porque si no, siempre digo, hacemos teatro mudo, y no hacemos teatro mudo, ¿no? O sea, hacemos Ok. teatro. Ok. Eh, perdón, No te preocupes, sí, sí, no, público, estoy mirando el tiempo. fallas técnicas, pero estamos aquí con ustedes. La voz es necesaria, ¿no? La voz expresa lo que queremos, la voz expresa lo que no queremos, ¿no? O sea, es necesaria. El problema es que muchas veces yo trabajo con gente que la memoria, pues, o le cuesta leer, le cuesta memorizar. Entonces, bueno, pues el mismo lenguaje, ¿no? No es, o sea, o sea, por ejemplo, tú y yo estamos, ¿no? Y estamos hablando y yo te digo, te quiero dejar, ¿no? Y te digo, mira, Lorena, es que yo ya no puedo más contigo porque ayer, porque es que me has hecho el otro día, ya no puedo más contigo. Esto es una opción. La opción del teatro del sí, yo te digo, vete, vete, vete. O no te quiero más, no te quiero más. Y ya está, ¿no? Entonces va siempre a esa síntesis para llegar a la emoción verdadera. Ujú. Muy bien. Ahora, em, de este movimiento y esto que me estás contando es obviamente antes de la pandemia, ¿no? Pues, el encontrarte con el público, estar presencialmente. Con este cambio que estamos teniendo con la pandemia, ¿cuál es, cómo se ha modificado este trabajo que estás realizando? A ver, yo estoy en el sí, ¿no? Yo siempre digo, estoy en el sí. Y yo quiero hacer teatro. Me da igual online, me da igual offline, yo quiero hacer teatro, egoístamente. Ujú. Entonces, ha venido de una forma muy, es que es muy gracioso porque hace 3 semanas en un sitio, bueno, en Madrid, di una formación de cómo es hacer teatro online y mis amigos siempre se ríen de mí porque me dicen, Marina, una experta en teatro online, o sea, ya doy formaciones de cómo hacer teatro online, entonces es como muy gracioso cómo he llegado aquí. Mira, yo llego como todos, yo estaba en Londres trabajando, me pilló la pandemia allí, volví y me quedé sin nada. O sea, yo en abril me iba, en abril me iba a Palestina, después me iba a Turquía en mayo, en junio me iba a Eslovenia, pasando por Alemania, después en julio y agosto me iba a México. O sea, eso era mi año pasado. Y etc, ¿no? Y yo me encuentro sin nada en mi casa, en Barcelona, aquí. Entonces, estoy un día y le digo a las 2 actrices mexicanas muy queridas, bueno, y a Liliet también, Ay, que la saludos, Liliet. conocemos. Claro, Liliet, por Dios, perdona. Es que ella se unió después. Bueno, y empezamos a crear un texto, buscamos un texto que nos gusta, Antígona González, y lo ensayamos y hasta lo presentamos, ¿no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que como el teatro del sí es un teatro muy sintético, es un teatro muy que va a la síntesis, es un teatro que va a la emoción, es un teatro muy visual, ¿no? Porque hay el coro, ¿no? O sea, hay un coro que te dirá en el ejemplo ese, ¿no? De vete, vete, vete. Yo me empiezo a dar cuenta que funciona muy bien online. Entonces, a mí me dan una beca para trabajar con salud mental en Inglaterra, yo desde Barcelona, con las mexicanas allí, los ingleses allí, todo allí. Y empieza a funcionar muy bien. Porque la cámara, ¿no? La cámara es mucho más limpia, ¿no? La cámara, como es un teatro muy visual, ¿no? Bueno, pues hago mucho trabajo, empezó a entender lo que es la webcam y el trabajo con él. Entonces, empiezo a ver que el teatro del sí funciona. De allí he hecho un proyecto de
de la pandemia, se va como la conexión, Sí, un vuelve, poquito de que conexión. está haciendo un temporal Sí, de abril. Bueno, entonces, claro, y ahora ya llevo 2 formaciones de teatro del sí online, ¿no? Y claro, también me da la oportunidad de poder yo estar aquí y llegar a sitios con gente que yo soy una. Yo no sé, a lo mejor a Eslovenia, tengo participantes de Eslovenia, de Suiza, de Ecuador, de Perú, de México, ¿no? Que no me deje nadie, de España, griego, ¿no? Entonces, me da el espacio de trabajar a nivel internacional de una forma mucho más. Y, y el teatro del sí, lo he dicho, ¿no? Al ser tan simple, ¿no? Porque es una simpleza bonita, ¿no? Para llegar a la esencia, pues el espacio online pues le sirve, le ayuda, le coloca. Entonces no he parado de trabajar, no he parado de trabajar mucho. Y eso es lo que me encanta, a partir de que tuvimos una plática, y que Mm, te conocí a través de un promocional en Instagram. Me gustó bastante porque estamos muy acostumbrados al no, ¿no? El no porque es mm, muy complicado, el no porque por diferentes cosas. Y también comprendo que cada quien tenemos diferentes procesos. Lo que a mí yeah. me encanta, y eso es lo que siempre he mencionado al público y lo seguiré diciendo, que el teatro nos permite resolver de diferentes formas, nos enseña a Mm. resolver de diferentes formas y también hay algún término de teatro, si no me equivoco, que cuando uno dice que no, pierde, ¿no? Ahí es donde se termina el juego. Entonces, en teatro no debemos de negar nada, al contrario, lo debemos de tomar y ver cómo lo sumamos a la propuesta que se tenga en escena. Entonces, esto en la vida, ¿cómo lo podemos llevar, Marina? Ya no los estás diciendo tú ahora al que dices, yo sigo haciendo teatro y ahora voy a ver qué otra forma de hacer teatro. Para el público que tiene un día a día y que hay veces que es un poco complicado, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, el encierro que pensábamos que iba a durar un mes en algunos momentos, y no ha sido Mm. un mes, ya llevamos un año. También ustedes en España también fue una situación, vivieron situaciones complicadas, muy complicadas. Y considero que a nivel mundial estamos viviendo esta situación de modificación de muchas cosas y de encierro. Yo te preguntaría, ¿cómo nos ayuda ahora lo que tú estás haciendo, lo que es en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos puede ayudar? Eh, es, es, es muy fácil, ¿no? Que el no esté, porque yo siempre digo que el no está aquí arriba, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones, no es el miedo, pero siempre es un miedo muy mental, ¿no? Y siempre nos dirá que no hagamos esto. Encima, en este momento, con tantas restricciones. Cuando nos empezamos a conectar con el cuerpo, ¿no? Y el resto del cuerpo es sí, el 80% del cuerpo es un sí, porque el resto del cuerpo es las emociones, es la intuición, es la percepción, es ¿sabes? Los sentimientos, las entrañas. Cuando empezamos, ¿no? A conectar, a mover ese cuerpo, a mover las emociones, a entendernos, a abrirnos, ¿no? Porque cuando haces teatro, la mirada se te abre para ver otras alternativas. La mirada, la escucha se te abre para ver cómo podemos solucionar los problemas de otra manera, ¿no? Eso nos ayuda a nuestro día a día. El problema es que estamos muy acostumbrados a solucionarnos, ver un problema y lo solucionamos desde aquí, ¿no? Desde la mente. Y la mente es limitada, el cuerpo no. Siempre digo, la mente es limitada porque las palabras son limitadas, el cuerpo y su movimiento es ilimitado. Entonces, inconscientemente, ¿no? Cuando te viene una situación así, como lo has movido, yo me siento agradecida porque he podido estar en el sí.
El sí, el teatro del sí, es un teatro, un sí político. Yo siempre digo, ¿no? Es un sí en esta posición, como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Y se manifiesta ese concepto político de muchas maneras, y una es de esta, de decir, vale, me viene esta situación de viajar, ¿no? O sea, si te digo enero y febrero antes de esta pandemia del año pasado, hubieras alucinado en cuántos países. O sea, yo no estuve en Barcelona, ¿no? O sea, de eso a nada, yo me quedé en la nada. Pero yo a la semana o las 2 semanas empecé a moverme. O sea, la gente aún decía, bueno, esto durará un mes, ¿no? Yo ya estaba haciendo cosas, ¿no? Estaba en ese sí de, porque veía que el no me estaba llegando. Y dije, no, yo estoy en el sí, ¿qué puedo crear? ¿Qué posibilidades me da, no? Entonces, también es un sí para decir que no, porque muchas veces decimos sí a cosas eh, porque no estamos suficientemente preparados, ¿no? Para tener ese sí para poder decir que no, ¿no? Entonces, no es todo sí, sí, vale, ¿no? Ujú. Es canalizar ese no cuando nos viene, que a mí me vienen muchos, ¿no? A un sí mucho más creativo. Sí, y también hay nos, yo bueno, lo veo y lo manifiesto desde mí como persona que me ha sucedido, hay nos que imposibilitan y anulan. Y hay nos que Sí, también es sano decir, en este momento no, no lo estoy negando y no es una negación rotunda, absoluta de decir no puedes hacerlo, sino simplemente en estos momentos también decido cuidarme y decir no. claro. Y para Eso es un sí. reconstruirme y después decir sí. Pero si ese no viene de aquí, ¿no? Si ese no viene de necesito cuidarme, si ese no, para, ¿sabes? Necesito parar. Si ese no viene, ¿sabes? Eso es un sí. El problema es cuando el no viene aquí de no hagas esto, ¿no? No vales para nada. No vas a salir de esto, ¿no? Tantos nos, tanta culpabilidad que arrastramos y tanta victimización. Entonces, es ese, ¿no? Pero lo dices perfectamente. Eso nos posibilita, porque muchas veces digo sí, sí, de la inseguridad que tengo y le digo a todo que sí. Exacto. No, no. Sí, sí, Y exactamente. con los colectivos que yo trabajo más, ¿no? Porque ellos dicen sí a todo, ¿no? Porque tienen miedo de ser rechazados Sí. muchas veces. Y también, bueno, sigo insistiendo, este acercamiento con esta disciplina de actuar en teatro o actuar nos permite conocernos. Entonces vamos Mm, detectando en qué momento estoy diciendo un sí por esa inseguridad, por ese mm, miedo a no ser aceptado y en qué momento estoy diciendo un no por esa anulación, ¿no? Decir, me mm, imposibilita ese no, aparente no. Entonces, actuar en teatro o actuar nos permite mm. conocer nuestras emociones. Sí, Y sí, eso sí. considero que también no, es una herramienta, ya sea más para nuestra vida y para nuestro cotidiano, ya sea si nos dedicamos a actuar o no. Y eso es lo que también me encantó este método que conocí a través de ti y que lo estás Mm, generando y estás en este proceso de irlo redescubriendo y modificando a través de estas experiencias, es cómo me permito hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo me permito? Si me mm, permito hacerlo y me quito esos miedos o esas situaciones que tenga y me permito conocerme, aunque no me vaya a dedicar a actuar claro. necesariamente y tú dejas, lo veo así, como una semilla. Ujú, esa semilla Mm, en cada quien de ese valor y esa valía de decir sí soy importante, sí me puedo reconocer mm, a través de mí, de mis movimientos y también del otro, que también está viviendo circunstancias complicadas. Ujú. sí. Y ajá, dime, te escucho. No, perfectamente, es que sí, sí, es eso. Y también esto de que te ha permitido a través de este proceso, de este acercamiento con la actuación, te ha permitido viajar, conocer otras regiones, Mm, ver sus necesidades mm,
Y también, es que ver las necesidades, pero también es como conectar desde esos sís, que podrían ser tan particulares de cada región, situaciones muy diversas, pero que nos unen, ¿no? Lo que me comentabas cuando platicamos la primera vez de Ecatepec, cómo tú ves a Ecatepec y también tu percepción de otras regiones que no dista mucho, ¿no? Como si estuviéramos en una zona de guerra, ¿no? Y ahí va Mm. mi pregunta siguiente. ¿Cómo el arte, la cultura puede ayudarnos para modificar esa, esas dolencias que tenemos? El, el arte reconcilia, el arte nos reconecta como humanidad, el arte nos proporciona un encuentro para hablarnos, para mirarnos, para entendernos, no desde el no, no en el no de yo sé más que tú, ¿no? Yo tengo más poder que tú, entonces nos, nos da un espacio, nos invita a un espacio de amor, es un espacio de encuentro, un espacio de comunicar las emociones que están prohibidas, ¿no? En otros contextos. Nos ayuda a ver otras miradas, eh, nos ayuda a dignificarnos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sitios, ciudades, ¿no? Espacios muy, con mucho prejuicio, ¿no? Que, como podría ser Ecatepec. Eso está, ¿no? Eso está, esto es el camino, eso es el camino de reconciliación y de encuentro. Porque lo que se vive en el teatro lo vivimos todos. O sea, yo siempre digo que contamos historias particulares, pero al final es la historia de la humanidad, porque todas las historias pues tienen culpabilidad, amor, aprendizaje. ¿Quién no ha sentido amor? ¿Quién no ha sentido culpable? ¿Quién no? Entonces, de una pequeña historia de alguien se convierte en la historia de todos. Entonces, desde allí es el proceso de cambio, ¿no? Vamos a mirarnos. Ujú. Y eso de vamos a mirarnos me encanta porque generalmente pues nos cuesta trabajo mirarnos a nosotros mismos y mirar a los demás. No, no estamos acostumbrados o se nos ha quitado esa parte de mirarnos, mirar a mí y mirar a los demás y cómo están, cómo se sienten, cómo los percibimos. Sí, porque siempre tenemos ese prejuicio, ¿no? Yo sé más, ¿no? Yo ya lo sé. No es lo mismo ver que mirar, como no es lo mismo oír que escuchar. Y al- Es sí, diferente, de- es diferente, es un cambio activo de estar pasivo. No te miro, ¿qué me quieres decir? ¿No? Estoy contigo, te escucho, en esa escucha activa para entenderte. Y no, no te oigo. ¿No? Entonces ese cambio de calidad. y también es algo que considero que necesitamos reaprender esta lo que mencionas, de ese hablar no desde el ego de quién sabe más o desde el poder de quién puede más o no, sino es un compartir, ¿no? Un compartir sabidurías, el intercambiar sabidurías. Y como público, también considero que es muy importante, y lo he mencionado, que nos volvamos más activos. Tal vez no nos dediquemos a la actuación y para el público que nos mira, no nos vamos a dedicar a la actuación, sí vamos a vivir una experiencia distinta que puede ser una experiencia de vida que vamos a poderlo contar a muchos o compartirlo. Sí considero que es importante, bueno, siempre lo he dicho, es importante porque pues nos cambia la vida, nos transforma la vida, ¿no? Entonces, este espacio precisamente está hecho para esto, para que conozcan esta disciplina, actuar y las diferentes áreas del teatro y las diferentes visiones de los creadores que lo compartan y que ustedes al final
pues tomen una decisión y sí siempre digo dejar esa pasividad y accionar, ¿no? Accionar, el ir al teatro, el visitarlo, el que vivan las experiencias. Obviamente ahorita tenemos medidas de seguridad y todo todavía porque estamos en plena pandemia, pero cuando finalice todo esto, podamos hacer nuestro el teatro, ¿no? Hacer nuestro las actividades artísticas que nos pueden cambiar la vida. Y en esto de hacer lo uno, el teatro como público, yo te preguntaría, Marina, ¿tú qué recomendación le haces al público que tal vez no frecuenta mucho el teatro o que tal vez no le llama tanto la atención o actuar? Yo primero quiero decir una cosa, o sea, yo he estado bastantes veces en México. La calidad escénica que tiene vuestro país es alucinante. Sé que el público puede ser de muchas partes del mundo, pero especialmente yo que he estado como 4 o 5 veces en México, yo, bueno, me emociono y todo de pensar las cosas tan bonitas que he visto en tu país y ojalá fueran trasladadas esa calidad emocional, esa verdad que tenéis al actuar en Europa, ¿no? Que a lo mejor Europa es mucho más mental y conceptual. Entonces, en eso, en plan, qué afortunados sois de vivir en un país. Bueno, es que yo he visto cada cosa alucinante. Entonces, partiendo de eso, les invitaría, sobre todo en esta, cuando todo pase, ¿no? Necesitamos reconectarnos, hemos estado tan aislados, continuamos aislados, ¿no? Sin poder tocar, sin poder abrazar, sin poder... Y el teatro es una experiencia colectiva. Entonces, les invitaría porque pasaréis experiencias únicas, pasaréis experiencias eh, que, 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 os pueden marcar, ¿no? Porque es ese espacio de la verdad y cada vez hay menos, ¿no? Mira la política cómo va, ¿no? Con todas estas fake news. Entonces el teatro es un espacio de vida, ¿no? De sentirnos otra vez predispuestos a vivir. Entonces, por favor, ir. Es que os encantará y sobre todo en tu país, pero si es que en tu país eso es un, yo alucino, o sea, yo también he dado formaciones en tu país y he alucinado el nivel de calidad de mis estudiantes, o sea, a nivel corporal, emocional, predisposición, o sea, tenéis mucha cantera muy buena, muy. Sí, y sí, muchas gracias. Bueno, a mí me encanta cada charla que tengo, aprendo mucho y también estoy muy agradecida y siempre lo diré cada programa y no me cansaré de decirlo, de que estoy agradecidísima con los dioses del teatro que me permiten hacer esto y transmitir al final este mensaje del profundo amor que le tengo al teatro, ¿no? Al teatro y todo lo que hay detrás de él. Y que a través de esto he conocido personas maravillosas en las cuales pues se genera este diálogo y que también no solamente se quede en esta virtualidad, como me lo han dicho también otros invitados, sino que después pueda trascender, pero más allá de eso, que se pueda generar ese diálogo entre el público y los artistas, ¿no? Eso es bien importante, que se rompa como ese murito y que puedan sentirse más cercanos el público. Siempre lo diré y que pues que está aquí estas charlas y también tenemos poquito tiempo ya. Muchas gracias, Marina, por estar aquí, darnos tu tiempo, tu sabiduría, tus experiencias y me gustaría saber con qué cerrarías, con qué cerraríamos después de esta plática. Wow, cerraría, bueno, primero decirte muchas gracias por el espacio, el encuentro y la calidad en tus preguntas. Y cerraría en el, como más no es veo en el mundo, más sí es
más sí está mi posicionamiento personal. Entonces es una responsabilidad colectiva el si queremos cambiar este mundo de la forma más armoniosa, bonita y que tenga futuro, estar más en el sí, no. Entonces, aunque veáis muchos noes, más síes tenemos que estar, porque si no nos habrán vencido. Vamos por los sí. Y el teatro es magia y nos da esa posibilidad de sí, sí. Y el arte en general, el teatro, todas las disciplinas. También me gustaría preguntarte tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, las personas que decidan tomar un taller contigo, cómo pueden contactarte. De todos modos, lo dejaré en la Pues, descripción. pues nos pueden contactar con el Instagram que tenemos, que es Teatro del Sí, o si no, con mi Instagram, que es Marina Payares Elías. Allí en el Instagram somos bastante activas poniendo las cosas que hacemos y también en el Instagram hay el link de la página web para que veáis un poco más todo el trabajo que he realizado y estoy realizando. Así es, visiten la página, les voy a dejar todos los datos en la descripción, tanto de YouTube, de Instagram y de Facebook, para que conozcan el trabajo de, de nuestra invitada de hoy, Marina. Y bueno, pues estoy muy agradecida nuevamente. Y bueno, este programa tiene que ser grabado por los distintos horarios que tenemos y se va a presentar mañana, bueno, se va a presentar el jueves a las 8 de la noche en Facebook, ya estará colgado en nuestro muro, y el viernes a las 8 de la noche en YouTube. Entonces, pues ya saben, si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compartan. Y si no, pues no, no es obligación. Y bueno, pues nada más, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros, con nosotras. Nos vemos, Marina, y ya sabes, esta es tu casa. Cuando decidas regresar a hacer alguna difusión de algún proyecto, de lo que tengas, con todo gusto, pues aquí estamos, aquí estoy para darle difusión y divulgar el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, amigos. Nos vemos. Bye bye. Bye.